el cielo. Aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno. En el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo. Aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste. Aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el trono aquel de la gracia eterna. Estaremos reunidos allí. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. En el santuario.
Amén, amén, gloria al Señor por este hermoso canto y de introducción. Y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio. Me alegra una vez más saludarles en esta hora, el abracito de bienvenida. Y continuamos con nuestro estudio del santuario, cada mueble, cada elemento, eh, a través de lo que el Señor le mostró, ¿no? A Moisés en el cielo, cómo Dios quería habitar con ellos, cómo presentó esas figuras celestiales o ese modelo celestial con realidades eternas, con realidades eternas, con realidades divinas para nuestra salvación. Así que les invito una vez más para que allí donde están podamos orar una vez más a nuestro Dios. Quédense conmigo. Vamos a orar en esta hora. Y Dios, muchas gracias te damos, oh Padre amado, por los tiernos cuidados. Gracias, oh Señor, por la noche que nos regalaste, por el alegre despertar, este nuevo día, esta nueva semana, Señor. Permite que sea una semana que nos acerque más al reino de los cielos. Gracias por las bendiciones que recibiremos en ella. Tal vez, Señor, gracias por las dificultades o situaciones que tengamos que enfrentar en ella, donde esto nos llevará a esperar y a depender de ti. Padre, suple una a una nuestras necesidades, pero especialmente esa necesidad de cada día estar más cerca de ti. Ruego en esta hora por cada uno de tus hijos aquí presentes, todos los que están conectados, cada familia, oh Dios, que en esta hora podamos meditar, estudiar tu palabra, afianzar nuestro conocimiento y que a través de este estudio, Señor, podamos ver tu gloria y podamos estar en tu presencia. Quédate en medio nuestro, toma el control del internet, la señal, la energía. Y, oh Padre amado, que podamos de la mejor manera comprender y entender todas estas enseñanzas y todo ese mensaje, esa realidad eterna que quieres para nosotros a través del santuario. Levántanos con tu bendición en esta hora. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mis amados, continuamos entonces. Vamos con el altar del holocausto allí en pantalla. Vamos a ver la imagen, ¿verdad? Vamos a ver la imagen allí que nos van a... El segundo mueble que vamos a estudiar. Oh, perdón, el primer mueble realmente porque comenzamos con la puerta. Y el altar de los sacrificios o el altar de los holocaustos, allí lo pueden observar en pantalla, es el primer mueble que encontramos a la entrada del tabernáculo. Y la Biblia lo describe de la siguiente manera. Acompáñenme, por favor, con sus Biblias al libro de Éxodo, capítulo 27. Vamos a leer Éxodo, capítulo 27, y voy a leer desde el verso 1 en adelante. Éxodo, capítulo 27, Éxodo, capítulo 27, verso 1 en adelante, dice de la siguiente manera. Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo, y lo recubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 argollas de bronce a sus 4 esquinas. La pondrás bajo el cerco interior del altar y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales recubrirás de bronce. Las varas se meterán por las argollas y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la manera que se te ha mostrado en el monte. Así lo harás.
mis amados, en el atrio, como acabamos de leer, en el atrio y cerca de la entrada se encontraba, ¿qué cosa? Este altar, el altar de bronce del holocausto, del sacrificio. En este altar, mis amados, amadas, querido grupo, familia, se consumían todos los sacrificios que debían ofrecerse al fuego, al Señor, por fuego al Señor, y sobre sus cuernos, porque ahí tiene 4 cuernos, uno en cada lado, y sobre sus cuernos se rociaba la sangre expiatoria. Ahora, los antiguos templos generalmente estaban rodeados de lugares descampados, lugares abiertos, donde se ofrecían los sacrificios, donde se ofrecían los holocaustos, donde el humo podía elevarse libremente. Ah, así como, así como al hablar del tabernáculo propiamente dicho, los muebles fueron, ¿cómo les digo?, descritos primero. También la descripción del atrio comienza por el altar. Los antiguos altares solían ser cuadrados, ¿verdad? Solían ser cuadrados, como el que está describiendo la palabra del Señor ahí en Éxodo, el capítulo 27. ¿Saben algo, mis queridos? Querido grupo, familia, el altar del holocausto con su sangre derramada, con todos estos sacrificios que se hacían allí, representa una verdad bíblica, una verdad evangélica poderosa, divinamente gloriosa, detallada, como lo es la expiación del pecado por medio del sacrificio vicario de Cristo. Eso realmente es uno de los mensajes, una de las realidades, una de las verdades estrechamente o perfectamente diseñada a través de este altar del sacrificio, este altar del holocausto. Nos presenta esa maravillosa verdad de expiación del sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo, como lo presenta allí el libro del profeta Isaías en el capítulo 53, que es un texto muy conocido, el profeta mesiánico, y vamos a leerlo, vamos a leerlo. Tal vez muchos lo saben de memoria, Isaías capítulo 53, desde el verso 4, donde la palabra del Señor dice que ciertamente Cristo llevó nuestras enfermedades, Cristo llevó nuestros dolores, los sufrió por nosotros. Nosotros, dice el profeta Isaías, lo tuvimos por azotado, como herido, como afligido por Dios, mas él, Cristo, fue molido, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Para qué? Para darnos la paz, para darnos la paz. Y ya, y dice que cayó sobre él el castigo, por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y hay muchos otros textos más donde presenta este sacrificio vicario y donde se presenta esta verdad maravillosa. Por ejemplo, vayamos a Hechos, un texto más. Hechos, el capítulo 20. Hechos, capítulo 20, el verso 28. Notemos lo que nos dice. Hechos, capítulo 20, el verso 28 dice de la siguiente manera: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó. ¿Por qué? Por su propia sangre, por su propia sangre. Vamos a leer un texto más. Vamos a lo que nos dice el apóstol Pablo allí en Hebreos. Acompáñenme, por favor, con sus Biblias. Leamos juntos Hebreos, el capítulo 13. Voy a leer desde el verso 10. Hebreos, el capítulo 13, el verso 10 dice: tenemos un altar, es lo que dice el apóstol Pablo. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció
fuera de la puerta. Este texto es mucho más claro todavía, nos muestra esa verdad maravillosa, esa verdad preciosa de ese sacrificio vicario de Cristo en favor nuestro, para que nosotros podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Ahora, la misma posición del altar, la misma posición del altar junto a la puerta, porque está allí, entrando por la puerta, seguidamente está el altar del sacrificio. Esta posición, esta ubicación de este altar del sacrificio, le mostraba al israelita, me muestra a mí, nos muestra a nosotros la primera necesidad del pecador. ¿Y cuál es la primera necesidad del pecador? Que sus pecados sean ¿qué? Limpiados, que sus pecados sean lavados por medio de ¿qué? Por medio de la sangre de Cristo, por medio de la sangre de Cristo. Leamos unos textos. Hebreos, el capítulo 9. Leamos, por favor, Hebreos capítulo 9, verso 13 y verso 14. Hebreos capítulo 9, verso 13 y verso 14 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los impuros santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más? Miren la pregunta, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Qué interesante, qué interesante. La misma posición del altar, mis amados, junto a la puerta del atrio, indica que la primera necesidad del pecador es que sus pecados sean lavados por la sangre de Cristo, y que hasta que se haya hecho esto, hasta que no hiciera esto, no podía ni siquiera adorar a Dios. Adorar a Dios. Caso contrario, a veces nosotros los seres humanos queremos pretender adorar a Dios con todos nuestros pecados encima. Como les decía, les mencionaba ayer, lejos del Señor durante toda la semana, viviendo los deleites del mundo, dando nuestras energías, nuestros talentos al mundo, corriendo de aquí para allá, nos olvidamos de levantar el altar personal al Señor, de tener nuestra devoción personal al Señor en el día, preocupados con el corre-corre de aquí para allá, y llegamos el sábado al templo a amortizar todo aquello que cometimos durante la semana y pretender ser perdonados o pretender adorar a Dios en ese día. No, no podemos, no podemos. Miren, el pecador no podía entrar a adorar a Dios en ese día sin haber confesado sus pecados. Cuando confesaba sus pecados, hacía el sacrificio por sus pecados, ahora sí era apto de venir a adorar a Dios y estar en su presencia. El altar del holocausto era testigo de la culpa del hombre, era testigo de la culpabilidad del hombre, de su necesidad de expiación, pero no solamente de ser expiado, sino una necesidad de reconciliación, y luego le aseguraba que esto ya se había logrado. Miren lo que dice Juan capítulo 1. Leámoslo. Juan capítulo 1, un texto a manera de referencia. Juan capítulo 1, verso 29 dice así. Juan capítulo 1, verso 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Un texto más. Segunda de Corintios capítulo 5. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 18 y 19. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 18 y 19 dice de la siguiente manera: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? De reconciliación. Ustedes y yo somos canales de reconciliación. Ustedes y yo somos canales de ¿qué? De salvación. Entonces, el primer mueble,
el primer mueble que el pecador debía enfrentar después de haber entrado por la puerta del atrio era ¿cuál? El altar del sacrificio. ¿Por qué no el arca del pacto? ¿Por qué no el candelabro? ¿Por qué no el altar del incienso? ¿Por qué no la fuente de bronce? ¿Verdad? Ofreciendo limpieza al pecador. Bueno, allí en Levíticos, el capítulo 4, ustedes lo pueden leer. En Levítico, el capítulo 4, exactamente el verso 7, allí se puede leer que el altar estaba a la puerta. ¿Por qué? ¿Por qué estaba a la puerta? Por la sencilla razón de que no había otra forma. Escucha muy bien. No había otra forma de acercarse a Dios, obtener el perdón de sus pecados. No había otra forma sino por medio de qué? Por medio del altar. No había acceso a Dios sino a través de qué? A través de un sacrificio. Solamente aceptando por la fe el sacrificio de Cristo realizado en la cruz del Calvario, es que ustedes y yo podemos ser justificados, es que el pecador puede ser justificado. Miren lo que dice una cita de Señales de los Tiempos. Señales de los Tiempos, voy a compartir esta cita con ustedes, Señales de los Tiempos, no se preocupen. Ya estoy compilando todo el material de citas, todo este ya lo estoy terminando para poder hacer llegar, incluyéndolo de este estudio. Señales de los Tiempos, mire, Señales de los Tiempos, voy a leer esta cita que es del 16 de enero de 1896. Dice así, 16 de enero de 1896, un artículo que ella escribió dice de la siguiente manera, con respecto a lo que estamos hablando. Los que creen en Él, ¿en quién? En Cristo, su sacrificio, los que aceptan a Cristo, los que aceptan su sacrificio, los que deciden obedecer su palabra, los que creen en Él, los que lo aceptan como su expiación y confían en Él como su Salvador personal, serán favorecidos por su justicia. ¿Serán favorecidos por qué? Por su justicia y participarán de su naturaleza divina. ¿Sí ven, mis amados? No podemos entrar en su presencia, no podemos disfrutar de su justicia, no podemos disfrutar, participar de su naturaleza divina si no nos acercamos a Él en confesión, en arrepentimiento, aceptando a Cristo como nuestro Salvador personal. Esa es la primera necesidad que ustedes y yo tenemos, reconciliarnos con Cristo, ¿verdad? Reconciliarnos, obedeciendo su palabra, pidiendo perdón por nuestros pecados. No podemos. Por eso el Señor, la misión del Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra, ¿cuál fue? Salvar al pueblo de sus pecados, no en sus pecados. Yo no puedo pretender servir al Señor en mis pecados. Yo no puedo ser salvo en mis pecados con mis pecados. No, no, mis amados. Debe de haber una reconciliación, debe de haber perdón, debe de haber entrega. Miren lo que sigue diciendo. Es precioso, esta cita, es precioso el pensamiento de que la justicia de Cristo nos es imputada, no por ningún mérito de nuestra parte, sino como don gratuito de Dios. El enemigo de Dios y del hombre no quiere que esta verdad, ¿cuál verdad? La verdad del perdón de nuestros pecados, la verdad de ese sacrificio expiatorio. El enemigo de Dios y del hombre no quiere que esta verdad sea presentada claramente, porque sabe que si la gente la recibe plenamente, habrá perdido su poder sobre ella. Dios quiera, mis amados, Dios quiera que caiga todo el peso de esta maravillosa verdad solemne sobre cada uno de nosotros. Dios quiera, mis amados, que esta maravillosa verdad tan solemne, tan sagrada, pueda caer con todo su peso en nuestra mente, en nuestro corazón, porque no hay camino a Dios, no hay camino al Padre, sino ¿por qué? Por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Alabado y glorificado sea su nombre. Allí a la puerta estaba el transgresor. Allí a la puerta estaba el israelita que había pecado. Allá en el extremo occidental, Dios
el Dios de Israel, se sentaba sobre su trono en medio de querubines. La sangre y el agua estaban entre ellos, indicando la necesidad de la expiación, indicando la necesidad de la limpieza del pecador antes de que pudiera acercarse a Dios. La posición del altar, la ubicación del altar, mis amados, nos enseña que todo pecador, todo ser humano, si quiere obtener el perdón, si quiere obtener la salvación, debe de ir rendido hoy a los pies de Cristo Jesús, aceptando su sacrificio antes de que podamos gozar de los beneficios del ministerio intercesor de nuestro gran sumo sacerdote. El ser humano, y esto nos incluye a nosotros, mis amados, el ser humano que no esté dispuesto a aceptar la sangre de Cristo, no recibe el perdón de sus pecados. Y entonces, ¿qué va a pasar? Van a quedar sujetos a la ira de Dios. Juan lo dijo, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, el que le obedece tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer, el que rehúsa obedecerle, porque creer es más que simplemente decir, sí, yo sé que Cristo existe, su sacrificio, y ya no, es obedecer. Que la palabra del Señor dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Y qué se gana con creer, mis amados? Y no obedecer, no hacer lo que Dios nos pide. Si no obedecemos es porque realmente no creemos en Dios, no le creemos a Él. Necesitamos obedecer a su palabra. Juan lo dice, el que me obedece, el que cree, el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa desobedecer al Hijo, el que rehúsa entrar por el Hijo, no tiene la vida eterna, sino que la ira de Dios, ¿qué? Está sobre él, está sobre él. Ahora, un detalle bien interesante de este mueble, de este altar. Resulta que el altar es uno de los muebles que no tenía base, era colocado directamente sobre la tierra, estaba colocado, estaba puesto directamente sobre la tierra. Este altar del sacrificio hacía contacto directamente con la tierra. Esto tiene un significado bien interesante. Ya hemos visto que el altar del sacrificio representa ese sacrificio expiatorio, ese sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ahora el altar del sacrificio, que representa el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo, al estar conectado, al estar puesto directamente sobre la tierra, ¿qué quiere decir esto? Que ese sacrificio, que ese perdón era accesible, asequible para todos. El sacrificio de Cristo es para todos, sean ricos, sean pobres, sean grandes, sean pequeños, negritos, blanquitos, bajitos, alticos, simpáticos, bellos, feitos, todos. El sacrificio de Cristo, la cruz de Cristo, el perdón de Cristo está al alcance de todos los pecadores sin excepción, si el pecador decide aceptar a Cristo. Es verdad, mis amados, que este altar de bronce estaba conectado con la tierra, pero a su vez estaba conectado ¿con qué? Estaba conectado con el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el humo que ascendía lo conectaba directamente ¿con qué? Lo conectaba directamente con el cielo. Ahora, si el altar de los sacrificios es símbolo de la cruz de Cristo, yo creo que aquí podemos ver una figura bien interesante y bien importante. ¿Cuál es esa figura? Miren, la tierra, escuche muy bien, la tierra y el cielo unidos. ¿Unidos por quién? Por la cruz de Cristo, por el sacrificio de Cristo. El cielo y la tierra unidos por el sacrificio de Cristo. Esto lo podemos explicar a través del sueño que tuvo Jacob. ¿Se acuerdan del sueño que tuvo Jacob allí mientras huía de su hermano?
Y esto arroja una luz muy importante en cuanto a esta verdad. ¿Qué dice Génesis 28:12? Ustedes lo pueden leer, búsquenlo, por favor. Génesis 28:12, ¿qué dice allí? Que Jacob se acostó, está huyendo de su hermano, está cansado, se acuesta y tiene un sueño. ¿Y qué ve en el sueño? Dice la Biblia que una escalera estaba apoyada ¿dónde? Estaba apoyada en tierra. Un extremo de la escalera estaba apoyado en tierra y el otro extremo de la escalera tocaba ¿qué cosa? Tocaba el cielo. ¿Y qué vio en el sueño? Dice allí Génesis 28:12, que ángeles de Dios subían ¿y qué? Y descendían por ella. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esa escalera que estaba conectada en tierra y otro extremo conectado al cielo y que ángeles subían y bajaban? Miren lo que dice el comentario bíblico adventista. Comentario bíblico adventista, tomo 1, página 394. Wow, esto es poderoso, hermanos queridos. Esto es maravilloso, es glorioso. Comentario bíblico adventista, tomo 1, página 394, dice así. La escalera era un símbolo visible de una comunión real e ininterrumpida entre Dios en el cielo y su pueblo en la tierra. Gloria al Señor. Qué hermoso esto, mis amados. Hay una comunión especial. Hay una comunión especial. Aquí vuelvo y lo leo. La escalera era un símbolo visible de una comunión real e ininterrumpida entre Dios en el cielo y su pueblo en la tierra. Los ángeles ascienden para presentar las necesidades de los hombres delante de Dios y descienden con promesas de ayuda y protección divina. Parecía que la escalera descansaba sobre la tierra donde yacía Jacob, solo, desamparado y abandonado por los hombres. Arriba en el cielo estaba Jehová proclamándose a sí mismo a Jacob como el Dios de sus padres. Ahora, ¿saben? Esta misma y muy significativa figura fue presentada a Natanael por Cristo mismo, por Cristo mismo. Miren lo que dice Juan, el capítulo 1, verso 51. Acompáñenme con sus Biblias, por favor. Juan, capítulo 1, verso 51. Miren lo que dice. Juan, capítulo 1, verso 51. Y agregó, de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando. Wow, miren lo que dice. De cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando. ¿Sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo Jesús. O sea que esta escalera representa ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Saben? Miren lo que dice este hermoso libro, La sierva del Señor, allí por inspiración divina en el deseado de todas las gentes, página 117. No estoy leyendo de la paginación original, no alcancé, no pude colocar allí el capítulo, el título, pero no se preocupen, ya estoy compilando un poquitito nomás de paciencia y espero ya tenerles pronto todas estas compilaciones del capítulo, los nombres, todo esto. Miren, deseado de toda la gente es página 117, dice así, con respecto a esto que acabamos de hablar. Al revestirse de la humanidad, deseado de todas las gentes, página 117. Al revestirse de la humanidad, nuestro Salvador une sus intereses con los de los caídos hijos e hijas de Adán, mientras que por su divinidad se aferra al trono de Dios. Wow, miren esto de la naturaleza humana de Jesús, la naturaleza divina de Jesús, haciendo un paréntesis. Esto es espectacular, esto es maravilloso. Miren, si nosotros logramos entender este tema del santuario, porque ahí vamos a ver, aquí en el tema del santuario, vamos a ver parte de la naturaleza del Señor Jesucristo, su naturaleza humana, su naturaleza divina, pero es muy importante comprender, siendo un paréntesis, es muy importante comprender este tema también que es trascendental en nuestra relación con Él, en nuestro diario caminar, y creo
Y creo, para poder tener una mejor vislumbre de lo que es la salvación y la responsabilidad de saber quién es Dios y qué papel importante juega Cristo en nuestra vida, para nuestra salvación, es muy importante comprender este tema de la naturaleza de Jesús. Por eso, si es voluntad del Señor, si así lo permite el Señor, y ustedes, después de este tema del santuario, podemos estudiar el tema de la naturaleza de Jesús, de la naturaleza del Señor Jesucristo, que es un tema maravilloso, es un tema poderosísimo. Así que miren, estamos estudiando los fundamentos. Ya estudiamos el mensaje de los tres ángeles, ahora estamos estudiando el tema del santuario. Como más adelante estudiaremos la naturaleza humana, la naturaleza de Jesús. Cierro paréntesis. Vuelvo a leer la cita. Deseado de todas las gentes, página 117. Al revestirse de la humanidad, nuestro Salvador, esto es un misterio maravilloso, poderosísimo. Al revestirse de la humanidad, nuestro Salvador une sus intereses con cada uno de los miembros de la familia de los redimidos, mientras que por su divinidad se aferra al trono de Dios. Wow. Y así Cristo es el medio de comunicación de los hombres con Dios y de Dios con los hombres. Esta escalera, mis amados, representa a Jesús, el medio señalado para comunicarnos con el cielo. Por el cielo, mis amados. Cristo une al hombre débil, al hombre desamparado, con la fuente del poder infinito, con el cielo. Es por medio del Cordero inmolado en el altar del sacrificio que hoy el cielo se encuentra muy cerca de la tierra. Y la familia del cielo y la familia de la tierra son una y serán una. Qué interesante, mis amados. Gloria al Señor por esto. Pero necesitamos avanzar. Afortunadamente, gloria a Dios, hoy no me ha avanzado el tiempo tan rápido y ha sido benévolo el tiempo conmigo, porque es necesario tocar esta parte que es muy importante y es bien interesante esta parte del altar del holocausto. Las medidas del altar del holocausto. ¿Cuáles eran las medidas del altar? Vamos a leerlas. Éxodo capítulo 27. Vamos a recordarlas. Esto es muy importante, estos números que vienen acá. Éxodo capítulo 27. Toma nota, escribe. Esto, ustedes están en todo su derecho de tomar nota, no se le olviden, preguntar, toda esta cuestión. Miren, Éxodo. Vamos a Éxodo el capítulo 27 y vamos a recordar, vamos a leer una vez más cuáles eran las medidas del altar, porque les dije a ustedes que todos los números, cada detallito tiene una realidad divina importante de salvación a nuestra vida. Éxodo capítulo 27, verso 1. Miren lo que dice. Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Un altar perfecto. Perfectamente diseñado. Cuadradito. Por los 4 lados igualito. De altura por los 4 lados igualito. De ancho, de alto, las mismas medidas perfectas. Perfectas. Miren, los números en la Biblia, y especialmente en el tema que estamos estudiando, el santuario, tienen un rico significado e importante significado. Y al estudiar cada uno de estos, y lo hacemos cuidadosamente, vamos a poder descubrir algunas enseñanzas que contribuyen al desarrollo de nuestra vida espiritual. Por ejemplo, el número 7. El número 7 en la Biblia simboliza la perfección o la plenitud espiritual. En el santuario lo vamos a ver, el número 7, en las lámparas del candelabro. Por ejemplo, el número 12. El número 12 aparece
el número, allí en el santuario, aparece en la mesa de los panes de la proposición, que estaba en el lugar santo. El número 12 es visto como el número del pueblo de Dios, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, ¿verdad? Por ejemplo, el número 4, ya lo vimos, la plenitud de la tierra. Pero los números que nos llaman la atención y que deben de ocupar nuestra atención son los que están aquí en el altar, que ustedes pueden ver ahí en el altar del sacrificio, lo que acabo de leer aquí en la Biblia. Aparece el número 5 y aparece el número 3. Leámoslo nuevamente. Éxodo 27:1. Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud, de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. El número 5 y el número 3. Este mueble medía 5 codos de longitud por 5 codos de ¿qué? De largo, longitud y de ancho. Y tenía 3 codos de ¿qué? 3 codos de alto, me dice la Biblia. 3 codos de anchura. O 3, perdón, 3 codos de alto, 5 de ancho, 5 de largo, 3 de alto. Pues resulta, mis amados, que el número 5 en el santuario también lo podemos encontrar a la entrada del lugar santo en las 5 columnas que la conforman, en las cortinas que estaban puestas de 5 en 5, formando una sola para cubrir ¿qué cosa? El techo del tabernáculo, el techo del santuario. En las barras que unían las tablas del santuario, ahí en Éxodo el capítulo 26, ustedes lo pueden leer, todo esto. El número 5 en la Biblia, ¿dónde más lo podemos encontrar? ¿En qué parte de la Biblia, qué historia podemos encontrar el número 5? Sí, mis amados, el número 5 lo encontramos en la parábola, en la historia de las 10 vírgenes. 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes sensatas, 5 vírgenes imprudentes, 5 vírgenes insensatas. ¿En dónde más podemos encontrar el número 5? Miren, todo esto tiene una unión bien bonita, bien interesante. El número 5, ¿dónde más lo podemos encontrar? ¿Mm? Sí, cuando David fue a enfrentarse con Goliat, ¿cuántas piedras escogió David? ¿O cogió David? 5 piedras escogió, 5 piedras escogió David antes de ir a enfrentarse con Goliat. ¿Qué nos da a entender este número 5? 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes insensatas, 5 piedras cogió David para enfrentarse con Goliat. ¿Qué nos da a entender este número 5? Pues resulta que este número 5 me hace pensar a mí y nos debe hacer pensar a nosotros en la responsabilidad de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros tenemos en el plan de salvación. La responsabilidad que nosotros tenemos como pueblo del Señor. La responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos individualmente como hijos de Dios. ¿Cuántos sentidos tenemos? Esto no es casualidad. ¿Cuántos sentidos tenemos? 5 sentidos. Nuestros ojos, nuestros labios, nuestros oídos, nuestra nariz, nuestro hablar. 5 sentidos. ¿Cuántos dedos tenemos en la mano derecha? 5 dedos. En la mano izquierda, 5 dedos. En los pies, en cada pie, 5 dedos. ¿Por qué Dios nos creó así? ¿No te has preguntado eso en algún momento, mi apreciada, querido grupo, familia? ¿Por qué Dios nos creó así? ¿Qué hemos hecho con nuestras manos? ¿Qué estamos haciendo con nuestras manos? ¿Hacia dónde nos conducen nuestros pies? ¿Hacia dónde vamos con nuestros pies? ¿Qué están viendo nuestros ojos? ¿Qué están leyendo nuestros ojos? ¿Qué están escuchando nuestros oídos? ¿Con qué nos estamos alimentando? ¿Son responsables nuestras manos con lo que tocan?
¿Son nuestros ojos responsables con lo que ven? ¿Nuestros labios son responsables con lo que hablamos, con lo que decimos? ¿Mm? ¿Nuestros pies son responsables a dónde nos conducen? Nuestra vida, nuestro ser, nuestras manos, nuestros sentidos, nuestros pies son obras de justicia. Han sido consagrados nuestros sentidos, nuestras manos, nuestros pies, han sido consagradas todo nuestro ser al servicio de Dios. ¿Mm? ¿Hacia dónde nos llevan nuestros pies? ¿Estamos caminando? ¿Estamos andando por el buen camino, mis amados? ¿Estoy cumpliendo diligentemente los requerimientos de Dios en mi vida? ¿Estoy pisando realmente la senda de la obediencia? ¿Mis pasos están siendo guiados por el Espíritu Santo a toda verdad? ¿Estoy usando mis 5 sentidos con responsabilidad? Lo que veo, lo que oigo, lo que palpo, lo que huelo, lo que gusto, glorifica el nombre de Dios, edifica mi carácter. ¿Hemos cerrado nuestros 5 sentidos a la influencia del mal? ¿Estamos sirviendo a Dios con ellos? Miren, mis amados, la responsabilidad que nosotros tenemos de ser hijos de Dios no es cualquier cosa, mis amados. Esto es muy serio. Esto no es juego. Está en peligro nuestra salvación si no estamos utilizando nuestra responsabilidad, nuestra vida, nuestros sentidos, como debe de ser. Y el número 3, ustedes saben, el número 3 es el número de Dios. Es el número de la plenitud de Dios. Es el número de la participación total de Dios. ¿Saben algo, mis amados? El hecho de que esta medida, el hecho de que estos números aparezcan señalando, el número 3 aparezcan señalando la altura del altar, el número 3, esto enseña el tamaño, el tremendo tamaño de la participación de la divinidad en el altar del sacrificio. Los 3 participaron activamente en el sacrificio por la redención del hombre. El Padre, dice Juan 3:16, el Padre mostró su amor para con nosotros al dar en sacrificio a su propio Hijo. El Hijo mostró su amor por nosotros al dar su propia vida en rescate nuestro. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él concretó la victoria de Jesús al resucitarlo entre los muertos. El Padre da el perdón, el Hijo paga la deuda y el Espíritu Santo capacita al hombre para no moverse de lado a lado y para no volverse a endeudar. El hecho de que el número 3 esté relacionado con el número 5 en el altar del sacrificio sugiere la idea de que la divina providencia está trabajando activamente para redimir no solo al hombre físico, 5 dedos, sino también al hombre mental y espiritual, los 5 sentidos. En conclusión, podemos decir que el sacrificio de Cristo en la cruz, representado por los israelitas del Antiguo Testamento, por el cordero inmolado en el altar del sacrificio, es lo suficientemente poderoso para redimir al hombre completamente. Completamente. Hay que notar, y con esto termino esta primera parte para mañana concluir con el altar y pasar al siguiente mueble. Miren, mis amados, hay que notar que cada lado del altar era igual, era igual. Esto nos habla de la perfección, de la igualdad. El Señor a nosotros nos hizo perfectos, perfectos, por su sacrificio perfecto, por su obra redentora, por su obra de creación perfecta, perfecta. Nuestra entrega a Dios, nuestra obediencia a Dios,
nuestra reconciliación con Dios, nuestro caminar con Dios debe de ser perfecto, perfecto. Así como ese sacrificio fue perfecto, mire, así como ese altar era perfecto, mire, no hay diferencia. Los pecadores de todos los rangos y condiciones son igualmente necesitados. No importa de dónde vengan, Cristo permanece fiel para con todos. De la misma manera, debemos permanecer nosotros fieles para con Cristo. El altar tenía 4 lados y el 4 es el número de la tierra, es el número de la tierra. 4 estaciones, 4 vientos, 4 puntos cardinales. Esto nos indica que la salvación ha sido puesta al alcance de todos los que vivimos en este planeta Tierra, y el Señor te ha llamado a ti, me ha llamado a mí, para que ustedes y yo podamos ser canales de bendición, de salvación para todo aquel que quiera acercarse a Cristo Jesús. La sangre preciosa derramada en el Calvario puede alcanzar aún a los que viven en los 4 rincones o ángulos de la tierra. Que el cielo nos ayude, mis amados, para que Cristo sea nuestro sacrificio, sea esa realidad, y nosotros podamos ser esos puentes también de reconciliación y de salvación, porque Cristo dijo, ejemplo os he dado, y a eso nos ha llamado el Señor. Dios me les bendiga, Dios me les acompañe en este día, en esta nueva semana. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tus bondades. Gracias, Señor, por ser nuestro sacrificio. Gracias por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por esa salvación perfecta que nos has dado. Y por eso demandas de nosotros una obediencia perfecta, no una obediencia a medias, una obediencia perfecta, una confesión perfecta de nuestros pecados. Porque al confesarnos y al caminar perfectamente contigo, vamos a recibir una reconciliación perfecta. Sigue bendiciendo de manera muy especial este hermoso grupo de los redimidos, a cada familia, y que un día no muy lejano, Señor, no muy lejano, muy pronto, Señor, podamos hacer parte de ese remanente final que recibirá de tus manos la corona de vida eterna. Te lo agradecemos en Jesús. Amén, Señor. Amén. Mil bendiciones para todos, abracitos, Dios me les bendiga y seguimos en la presencia del Señor.